Tormentas en el centro del poder, tormentas que incluyen denuncias de corrupción, fantasma de chuzadas, denuncias de fuego amigo y hasta personas clave hospitalizadas. Todo eso ocurre en un lugar donde se toman muchas de las decisiones que nos afectan a todos los colombianos. Hablamos de la Casa de Nariño. ¿Qué tanto se afecta a la gobernabilidad? Bienvenidos a La Clave. Don Ricardo Ospina, el director de Noticias de Blue Radio, gracias por estar aquí en La Clave, en el estudio de Noticias Caracol. Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va? Nunca se ha visto tan bien atendido, ¿no? No, pues imagínese usted, mire, con semejante sala, semejante pantalla. Sí, y en esta pantalla, en este estudio, para que Ricardo, usted que está en el día a día, lo vemos siempre coordinando, haciendo reportería minuciosa de lo que pasa en el centro de poder, que es la Casa de Nariño. ¿Cuál es la clave para entender lo que ocurre ahí adentro? La clave para entender lo que está pasando en la Casa de Nariño, Juan Roberto, es saber que definitivamente hay una pugna interna por el poder en el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. ¿Qué es una pugna interna en el círculo más cercano si el hombre más poderoso no se supone que es el presidente? Él es el hombre más poderoso, pero tiene una forma particular de gobernar. ¿Qué es cuál? Y no le disgusta que haya diferentes bandos en torno a él. Obviamente usted tiene que entender cuál es el origen político del presidente Petro. Y él, de cierto modo, de esa forma cree que mide lealtades y cree que puede ser eficiente ese estar en bandos. Hoy, y así él lo niegue, evidentemente hay al menos dos bandos detrás de él en la Casa de Nariño. ¿Quiénes son las cabezas de los dos bandos? En un bando están quienes han sido sus compañeros de lucha política y armada, desde el M-19. Le hablo de Carlos Ramón González, el director de la DNI. Sí, que es director de inteligencia, más ni menos. Y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Ellos fueron compañeros del presidente desde la época del M-19, claro que sí, de guerrilla. Y esa es la clave, porque desde ese momento han acompañado al presidente Petro, lo hicieron luego en la alcaldía de Bogotá, y ahora retoman. Y en el Congreso, cercanía. Recuerdo que Augusto Rodríguez, el director de la ONP, fue el hombre clave que lo acompañó en el Congreso en las denuncias de la parapolítica. Claro, ¿Cierto que sí? Un hombre fundamental en la historia del presidente Gustavo Petro. El que estaba ahí en la DNI, este señor Casanova, también hace parte de ese círculo. También forma parte del M-19, formó parte del M-19. Ese es un bando. ¿Y el otro cuál es? El otro bando es un bando de dos mujeres, por lo menos, que están allí y que son la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, y Laura Sarabia, directora del DAPRE. ¿Por qué la primera dama? Porque la primera dama de la Nación ha tenido cercanía muy fuerte con Laura Sarabia de forma permanente. De hecho, quien recoge de nuevo para que llegue a la Casa de Nariño Laura Sarabia después del escándalo de la niñera de María Elvis Mesa y de su salida de gobierno, recuerda el caso Armando Benedetti, es la primera dama de la Nación. Ella es quien inicialmente incluso le dice, saque su oficina del DPS, recuerde que ella fue directora de Prosperidad Social antes de ser directora del DAPRE. Traiga su oficina con el DPS a la Casa de Nariño. Claro, es que la oficina de la señora Sarabia queda mucho a dos oficinas de la del presidente. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Desde el DPS ella ha estado ahí y desde campaña la primera dama ha tenido mucha cercanía y mucha confianza con Laura Sarabia. Por eso la trae y la recoge. ¿Cuál es el poder entre esos dos bandos? ¿Qué se disputan? Ahí hay una serie de especulaciones y de divisiones. En torno, primero al poder, obviamente tienen la capacidad de decidir quién visita y quién no visita al presidente. Y ese es un poder muy grande. O sea, ¿quién se le mete a la oficina? Claro. Y ese es un poder gigante. Otras versiones hablan de otro tipo de actuaciones y eso tendrá que determinar la justicia, por supuesto, porque se habla de pugnas por posibilidad de contratos o cercanía con algunos u otros Pero sectores. eso ya es otro nivel, Claro, eso ya es muy delicado. Y eso tendrá que determinar la justicia. ¿Esos son los chismes de los que hablan tanto Laura Sarabia como Carlos Ramón González? Entonces fíjese usted cómo se desarrolla esta historia, porque contra ambos bandos, si usted me permite hacer la similitud, hay denuncias de aparente corrupción. Con el caso de Carlos Ramón González, pues usted sabe que él está mencionado en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Uno, y en las chuzadas. Y en las chuzadas también, dos escándalos. O sea que la DNI, la Dirección de Inteligencia, que es muy poderosa, que queda en Palacio, que dirige él, el magistrados sugieren y le han dicho a la Fiscalía, creemos que de la DNI nos están chuzando. Exactamente. Y él es el director y él le reporta directamente al presidente. Pero la otra historia es la de la Unidad de Gestión de Riesgo. Bueno, ese es otro rollo. Claro. Que se supone que él hizo ¿qué? Se supone que él formaba parte del cónclave que menciona Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo,
que se reunía en la Casa de Nariño, según Olmedo López, repito, Sí. para determinar a qué congresista, a quién se le daban los recursos para eventualmente favorecer Eso es el proyectos del abanico de gobierno. anuncios que han hecho estos dos bandidos Sí, para sí, buscar beneficios de la sí. fiscalía. Pero fíjese que Olmedo López menciona a Carlos Ramón González por escrito en la matriz de colaboración que radicó ante la Claro, fiscalía. ahí vendrá es qué pruebas tengan para Por demostrarlo. supuesto. La otra parte de la historia. Ahora, las nubes negras sobre el otro bando. Sí, entonces ahí están dos cosas. Por un lado, frente a la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, usted recordará que hace exactamente una semana, Por lo menos. ella radica una denuncia ante la fiscalía hablando de fuego amigo. Es que ella es la que lo dice. Claro, es que por es eso que a mí me da es tan risa, con curioso. todo respeto, que Carlos Ramón González y Laura Sarabia dicen, no es cierto que hay fuego amigo. Y la primera dama en una carta a la fiscal No, pero dice, claro. averigüen porque hay fuego amigo que me quiere salpicar en el escándalo de la De unidad gestión de riesgo, claro. Entonces, y ella incluso va a pedir que se cite a declarar a Carlos Ramón González y Augusto Rodríguez a la fiscalía porque ella cree que ellos pueden formar parte de ese entramado en bueno, contra de ella. la primera dama no pidió, aunque la UNP lo desmintió, dijo, quítenme del esquema que me cuida a todas las personas de la UNP. Así es, exactamente. Y Laura Sarabia también. Sí se ha dado un recambio que la UNP dice que es normal en los escoltas que están trabajando en Palacio Bueno, de en la ese UNP. bando, Ricardo, ¿qué nube negra tiene Laura Sarabia? está la otra Así parte como de- la nube negra de Carlos Sí. Ramón. La otra parte de la González. historia es la que tiene que ver con las denuncias contra Laura Sarabia, hoy la todopoderosa directora del DAPRE, porque el presidente dice que son cadenas de WhatsApp que no han sido verificadas por los medios, pero hay muchas dudas sobre el papel del hermano de Laura Sarabia, Andrés Sarabia, que según las denuncias sería un lobista y estaría aprovechándose del cargo de su hermana Laura Sarabia para hacer negocios particulares, Esa para fue- enriquecerse. esas Dicen fueron las denuncias las- aparentemente irregular, de manera irregular. Esas fueron las preguntas que hizo María Jimena Duzán en un derecho de petición a Laura Sarabia, que lo volvió una columna, usted me corregirá. Sí. Laura Sarabia publica una carta en la revista Cambio, Sí. respondiendo a esa columna de María Jimena, en la que pues, dice que son chismes, rumores, versiones, dice que todo es por su origen humilde, porque ha llegado lejos siendo joven, y además dice, voy a tomar acciones contra María Jimena. Y ya Ya las tomó. Ya ha empezado a entablar acciones legales. Sí. Ahí está entonces, usted ve, Juan Roberto, el panorama completo de cuáles son Bueno. las nubes sobre cada uno de los integrantes Con de eso- esos bandos de la bueno, guerra y interna. está en lo que Palacio. pasó en los últimos días, Laura Sarabia hospitalizada, Así el es. presidente diciendo que es culpa de la prensa, de Sí. cadenas de WhatsApp. Así es. Pero más allá de esas consejas, de esos chismes, de esos dimes y diretes, Ricardo, ese panorama, ¿qué traduce en la gobernabilidad de un país? ¿Cuál es la clave para entender mucho de lo que pasa adentro para ver lo que pasa afuera? Pues fundamentalmente, Juan Roberto, que no hay un equipo unificado. Es normal que en los gobiernos haya divisiones. Es que cuando usted Es mencionaba natural. ese tema, porque yo me acuerdo, gobierno Santos también lo También había. lo hubo. Gobierno Uribe, ¿usted se acuerda de esas garroteras Sí. de José Roberto Arango con Alicia Arango? Claro. En el gobierno de Santos, María Lorena Gutiérrez, Néstor Humberto Martínez. Claro. En el de Duque, María Paula Correa contra varios ministros, sí, claro. etcétera. No Eso ha es nuevo. existido, eso ha existido. Entonces, ¿cuál es la diferencia Pero ahora? quizás en este caso es que se ha hecho público y se han dado acusaciones de corrupción o de Es que ya eventualmente delitos. se traspasan como unas Claro, líneas. aquí hay un asunto, todos lo sabíamos los periodistas al menos, que adentro estaba pasando algo. en Usando los una gobiernos. frase de un petrista pura sangre, ¿se han pasado líneas éticas? ¿Se han corrido? Se han corrido líneas éticas. Pues si se demuestra lo que vienen diciendo unos y otros, evidentemente, Juan Roberto. ¿Y eso en qué se traduce? En que no hay un equipo unificado que esté jalando para el mismo lado buscando sacar adelante Pero el mire, gobierno. el los presidente, planes del gobierno. el presidente echándole la culpa a la prensa. No, el presidente es quien, respetuosamente lo digo, debería ser el que llame al orden a unos y a otros, todos muy cercanos, unos de su lucha armada que luego dejan el M-19 y otros que, pues básicamente su familia, la primera dama de la nación, y a quien luego trae a ser su mano derecha, que es Laura Sarabia. El liderazgo ahí le corresponde al presidente de la República para alinear la forma en la que se trabaja y evitar este espectáculo, porque al final lo que pasa es que no hay actuaciones, es pobre la ejecución del gobierno Y en sabe medio de que este tipo de y en consejas. toda la mitad de esto, Ricardo, ¿sabe qué me pongo a pensar? Que el protagonismo se lo están llevando estas personas cercanas en esta pugna de poder que usted califica así, y no los ministros, Sí, es que cierto. deberían estar en la primera plana, digamos, de la actualidad nacional, atendiendo problemas como la caída de la economía, Sí. el déficit fiscal, el tema del gas, el tema del medio ambiente, el tema de la seguridad. Sí.
el tema del orden público. Son temas muy importantes. Y pasan a muy segundo graves. plano. Que haya o no cambios en el gabinete, ¿eso qué implica? Pues en principio depende de quiénes lleguen a los ministerios. Ser gente cercana al presidente. Sí, pero sobre todo, Juan Roberto, aquí hay dos cosas. Uno, el mensaje político que envíe. Sí. Si el presidente finalmente se decide por un gobierno de unidad, Sí. pareciera muy poco probable, o si vuelve a seguir radicalizándose con personas cercanas ideológicamente a él, Sí. pensando en lo que significan. Y por otro lado, como le digo, depende de quién llegue. Más allá de si es cercano o no al presidente de la República, de si ejecuta o no ejecuta. Lamentablemente hoy estamos con unos niveles muy pobres de ejecución en muchas Y carteras. súmele ahí en esa carpeta los números del Invamerpol de esta semana, donde el presidente mantiene su caída en la aprobación de su gestión y su aumento en la desaprobación de su gestión. No, claro, ese es un elemento clave, porque ya llegamos a la mitad del mandato. Estamos a 2 años, Sí, ahora es 7 de agosto. Y entonces, pues, cuando usted pasa el 7 de agosto, se empezó a acabar el gobierno, ¿no es verdad? Y entonces, cuando eso ocurre, Juan Roberto, a quienes usted les prometió cambios, empiezan a preguntarle, bueno, ¿y en dónde están los cambios? Si no ven los cambios, lamentablemente, Y lo que esto ve es empieza a una complicarse. pelotera en el círculo. Claro, entonces no ven cambios, sino una pelea desviando Pero, hacia Ricardo, otros responsables le y insisto- sin ejecuciones concretas. Claro, y le insisto para cerrar, el presidente y estas personas dicen, eso es chisme. ¿Es chisme? Sí, no es chisme, ¿No? no todo es chisme. ¿Usted cree que no es chisme? No todo es chisme, aquí hay O sea, de hay todo. indicios serios de No, que está pasando. vamos a que, no, esto es claro. Con total claridad, Juan Roberto, si hay dos bandos enfrentados por el poder en la Casa de Nariño. Eso no es chisme. No es chisme y empezó desde el momento en el que a Carlos Ramón González lo saca el presidente Petro de la dirección del DAPER, del Departamento de Administración de la Y Presidencia. pone a Laura Sarabia. Para que llegara Laura Sarabia. Eso fue una pelea muy dura. Y Ese de pulso con- lo ganó y de- Laura Y Sarabia. de contentillo le da la dirección de la DNI. Sí, así es. Y Carlos Ramón González no quedó feliz, no quedó contento con esto. Hay unos petristas pura sangre que son dogmáticos. Es creo que una forma muy adecuada de describirlos. Que como tal consideran que deben estar siempre cerca al presidente. Sí. Y que consideran que todo aquel que no viene en el proceso desde el M o desde las bases sociales No tiene por qué estar ahí. no tiene por qué estar ahí o no tiene el derecho para hacerlo. Ojo con eso porque ese elemento es clave en lo de Carlos Ramón González y Augusto Rodríguez. Son personas que dicen, y ojo porque hay algo que Pero- dicen ellos además, Pero pareciera que el pulso lo tienen perdido. es que al otro lado está la primera dama de la nación. No sé si solo Claro, ella. es muy complicado, Lo de- pero ellos, mire, Lo de Laura Sarabia es un poder inmenso. sí, tiene mucho poder, Juan Roberto. Pues el presidente la está defendiendo plenamente. A capa y espada. A capa y espada. Pero, le cierro con esto si quieren. Sí. Los antiguos integrantes del M19, del M19 de base, a los que representan, en teoría, Carlos Ramón González y Augusto Rodríguez, dicen, mire, fueron más de 30, 40 años de lucha armada, de muertos, de persecución, luego de la paz. Para que vengan Dicen, otros. no vamos a llegar al poder para hacer lo mismo que hacían los otros gobiernos, a los que acusan de corruptos, Clientelistas. de clientelistas y demás. Entonces, ojo porque hay un elemento ideológico dogmático que también hace que aquí haya dos bandos muy marcados en el entorno del presidente de la República. Pues, don Ricardo, esperemos en que termine esta novela. Vamos a ver el siguiente Vamos capítulo. a ver, bueno, y vamos a ver si termina. Esperamos que termine. Bueno, todos esperamos. Esperamos eso. que termine. Ricardo, gracias por estar en La Gracias, Clave. Juan Roberto, por Muy esta amable. invitación.